En este video vamos a hablar de 5 relojes icónicos que usaban 5 celebridades diferentes. Vamos a ver el reloj de Pablo Picasso, de Sylvester Stallone, de Bill Gates, Daniel Craig, más conocido como el agente 007, y de Ayrton Senna. La idea de este formato es que se termine convirtiendo en una serie y que en cada video les pueda traer 5 relojes icónicos que usaban 5 celebridades diferentes. Cada uno con su historia y contando las curiosidades y hablando en específico de esos relojes icónicos. Así que si les gusta la idea, apreciaría un montón que se dejen un like, que dejen un comentario con las próximas celebridades que les gusta que traiga y obviamente que se suscriban al canal para seguir creciendo. Y por último, antes de empezar, ya saben que tienen en la descripción mi Instagram, que estoy subiendo contenido diario, así que los espero por ahí, por si me quieren mandar un mensaje, preguntarme algo, lo que sea, tienen el Instagram en la descripción. Empezamos con el primero de todo, que es Pablo Picasso. Pablo Picasso fue un pintor español que revolucionó bastante el arte y que se decía que tenía un criterio estético superior por sobre todas las cosas, y usaba principalmente 3 relojes, que son estos 3. Primero, uno de su propia marca, que tenía Pablo Picasso en la esfera, un reloj bastante sencillo, que es de los que más usaba. Después tenía un Patek Philippe con referencia 2497, muy similar, y aprovecho para mostrarles a este, que este es un Patek Philippe 1518, también con fase lunar y de esa época. Aprovecho para recomendarles este libro, no es para nada un patrocinio ni nada pago, pero es un libro que estoy leyendo ahora, que va de 1900 hasta la actualidad, toda la historia de los relojes de pulsera. Está muy bueno, muy recomendado. Pero sigamos con Picasso. El reloj icónico que quiero hablar de Picasso es el Jaeger-LeCoultre Triple Calendar Moonphase, que se lo puede ver en esta foto usándolo. Es un reloj mecánico automático. En esa fecha estamos hablando del 1940 más o menos. Tenía calendario completo y fase lunar. Indicaba el día, la fecha, el mes y obviamente la fase lunar. Un calibre 866. Tenía un tamaño de 39 milímetros que para la época se podría decir que era un poquito más del estándar de hombre, que era 36 milímetros mayormente. Y venía tanto en acero como en oro. El que él tenía en oro de 18 quilates. Y era un reloj de vestir bastante formal y como se puede notar con Pablo Picasso, le gustaba mucho la fase lunar, que calculo que es una cuestión más artística porque realmente no tiene utilidad. En esa época tampoco tenía tanta utilidad, pero sí que era algo completamente artístico y una complicación muy linda. También tener en cuenta que esas complicaciones para la época eran algo bastante nuevo para los relojes de pulsera. En los relojes de bolsillo ya venían varios relojes con calendarios perpetuos o con fases lunares hace mucho tiempo, pero el reloj de pulsera recién en esa época empezaron a aparecer los primeros cronógrafos, las primeras fases lunares, los primeros calendarios perpetuos, etcétera, alrededor de entre 1920 y 1940. También hay que tener en cuenta que hasta 1929 no eran mayoritarios los relojes de pulsera para hombre, sino que eran relojes de bolsillo. Recién en 1929 fue el primer año en donde las ventas superaron los relojes de pulsera a los relojes de bolsillo. Principalmente en hombres, como estoy diciendo, en las mujeres era diferente, hace más tiempo que se venía usando relojes de pulsera. Vamos a pasar a la segunda celebridad y al segundo reloj. Esta es una historia que a mí me encanta y es la de Sylvester Stallone con Panerai, específicamente con el Panerai Luminor. Primero los quiero poner en contexto con Panerai porque era una marca que principalmente le daba relojes, le hacía relojes a la Marina italiana, es una marca italiana, y también para entender esto hay que saber que es un reloj en promedio muy grande a diferencia de lo que se solía usar en esa época, que era, como les digo, 36 milímetros. Estamos hablando de relojes Panerai que son de 40 milímetros en adelante, 40, 42, 44, 46 y que son considerados relojes herramienta. Acá también en este libro que les mostré antes hay una especie de gigantografía de un Panerai Luminor y se puede ver, por ejemplo, que esto que usaban acá en la parte de la corona era para proteger la propia corona, que quizá que no es lo más estético del mundo, aunque hoy en día a mucha gente le guste, pero en su momento fue por una cuestión de, como les digo, era un reloj herramienta y buscaba proteger la corona simplemente. La historia de Sylvester Stallone con Panerai empezó cuando él estaba grabando en Italia una película que se llamaba Daylight, o en español creo que Pánico en el túnel, en español una traducción rara, a mediados de los 90. Y él mismo dice en entrevistas que vio una vidriera en una relojería en donde había un Panerai Luminor específicamente, que le voló la cabeza, le encantó. Sobre todo hay que tener en cuenta, y ahora van a entender un poquito más por el contexto, que él es una persona grande, era una persona que encima en ese momento tenía un cuerpo bastante musculoso y probablemente tenía una muñeca bastante ancha y podía usar ese tipo de relojes que salían un poco de la norma. Resulta que él compró ese reloj, le encantó, lo empezó a usar no solo en su vida diaria, en los rodajes, en las propias películas los empezó a usar, y además le gustaba tanto la marca que empezó a hablar públicamente de la marca y se lo empezó a regalar modelos, también sobre todo estos Panerai, como le digo, Luminor, a amigos de él. Por ejemplo, a Arnold Schwarzenegger, que también le encantó la marca y también es una persona
muy grandota, muy musculosa, entonces empezaron a poner de moda esos relojes de mayor tamaño que los que se usaban en esa época. Incluso la propia marca Panerai le da el reconocimiento a Sylvester Stallone de que antes solamente ellos eran como una marca más de nicho que estaba centrada en Italia, y a partir del éxito y del bombo que le dio Sylvester Stallone a la marca, empezó a salir como una marca en todo el mundo. Vamos con unas pares de estas características del Panerai Luminor. Primero, que era un reloj especialmente militar y de buceo, con un diseño de caja tipo cojín, como se suele decir, por esa forma de apariencia de un cojín. Un reloj bastante grande, bastante robusto, de 44 milímetros, y siempre con un protector de corona para también ser más resistente a golpes. Movimiento automático o manual según el modelo. No especifica acá el modelo específico del que tenía Stallone, pero creería que era ya el modelo automático. Obviamente, al ser un reloj herramienta, tenía los índices muy grandes, los números muy grandes, bien vistoso, una luminiscencia muy buena también para máxima legibilidad en casos de poca luz, y en general todos los modelos son a partir de los 100 metros de resistencia al agua. Así que realmente un caso muy interesante el de Sylvester Stallone con Panerai, ¿quién lo diría? Vamos a pasar al tercero y al caso más moderno de la lista, que es Bill Gates con su Casio Marlin. Empecemos con una aclaración importante, y es que este Casio se le suele llamar Marlin. Fíjense, en la parte de la esfera tiene un pez que es un pez espada, que realmente el nombre es Marlin, por eso es que se le puso ese nombre, pero realmente el nombre del reloj es un Casio Duro MDB 106. Es un reloj diver, un reloj de buceo de menos de $100 con un movimiento de cuarzo. Es enteramente de acero inoxidable de 44 milímetros, es un reloj bastante grande, tiene una resistencia de 200 metros de 20 bar y también tiene un bisel giratorio unidireccional para medir el tiempo de buceo. A mí es un reloj que me encanta, me parece muy lindo, más que nada por el precio. Es un reloj súper barato y como gama de entrada dentro de un diver, que además es súper resistente. Me gusta también con la correa de caucho, es como más me gusta, y la verdad que es un reloj increíble, sacando el hecho de que es de cuarzo, que es algo que a mí tanto no me agrada, no lo prefiero. Pero volvemos a lo mismo, por el precio no se le puede pedir más, además es Casio. Y teniendo en cuenta que Bill Gates es una persona que podría comprarse la fábrica de Rolex si quisiera, ¿por qué usa relojes tan baratos? Se dice que Bill Gates es la persona, es el multimillonario con la colección de relojes más barata del mundo, porque tiene una colección de relojes bastante grande, le gustan los relojes, pero son todos relojes baratos, de $100, 150, $50. ¿Y el por qué? Porque a él no le gusta que los relojes sean un símbolo de estatus, y le gusta que cumplan su función, que le gusten a él, y se terminó. Lo cual es sumamente respetable, porque además Bill Gates, qué sé yo, es un tipo que se lo conoce también por ser un tipo que dona una gran parte de su sueldo, etc. Entonces no sorprende que lo vea de esa forma. Así que el tercero de la lista es este Casio Marlin que sigue usando Bill Gates. Hay muchas fotos recientes también usándolo. Se lo banca muchísimo a Bill Gates en este canal. Ahora vamos con el reloj favorito también de muchos de ustedes. Un reloj súper icónico y, si no me equivoco, el más reciente de esta lista, el lanzamiento más reciente de esta lista, y es el de Daniel Craig, o el agente 007, con un Omega Seamaster 300 metros, pero la 007 Edition, una edición especial que salió, si no me equivoco, en alrededor de 2020-2021. Es un reloj de buceo con 300 metros de resistencia al agua, que a mí me encanta, es un clásico. Pero vamos a hablar de esta versión específica, que es una versión en titanio de grado 2. Es un titanio súper resistente y súper liviano, súper ligero. Tiene un calibre 8806 de Omega, automático por supuesto. Un cristal de zafiro antirreflejos, muy importante este dato, porque hay que saber este dato muy importante sobre la historia de este reloj, y es que es un reloj que diseñó junto a Omega el propio Daniel Craig. El primer motivo es porque él es un verdadero fanático de su papel, del agente 007, que es un espía. Entonces tiene que ser un reloj con funcionalidades para un espía, que no sea tan llamativo, que no refleje, lo que decía él, que no refleje la luz tanto, porque eso haría que lo vean, etcétera, que sea cómodo, que sea liviano, por eso de titanio, que sea resistente a los golpes, todas esas cosas. Pero además Daniel Craig, el actor, es muy fanático de los relojes, tiene una gran colección de relojes. Por eso es que hizo esta especie de colaboración, pero que al mismo tiempo ayudó en el diseño del propio reloj. Y también es el motivo por qué me puse este reloj, para mostrar que es un reloj que tiene una malla que no se ve tanto últimamente. Es una malla estilo milanesa, como se llama, que en argentino capaz que suena gracioso. Milanese es en inglés, obviamente que viene por Milán, en Italia, pero es un tipo de malla curiosa, es un tipo de malla que realmente a mí estéticamente antes no me gustaba tanto, pero es muy cómoda. Si alguno de ustedes tiene alguna malla milanesa, me lo deja en los comentarios y me dice qué opina. A mí me parece una malla, la verdad, que es súper robusta y súper cómoda, honestamente. Voy a dejar el reloj
acá al lado. También, como para sumar a esto del tema de espías, es un reloj que es resistente a campos magnéticos intensos y lo usó en la última película del Agente 007 que se llama Sin Tiempo para Morir o No Time to Die, que fue lanzada en 2021. Así que, como les digo, es el caso más reciente de esta lista. Si lo quieren buscar, ponen Omega Seamaster 300 metros, 300M, y buscan 007 Edition y les va a aparecer porque lo están vendiendo con esa propia edición y hay mucha gente que le encanta ese reloj. Pasamos al quinto de la lista, al último, y quizá que para muchos el más interesante, y es Ayrton Senna con su Tag Heuer SEL o SEL, como le quieran decir. Muy interesante este caso, más que nada por una cuestión de contexto que les voy a poner ahora, y es que en la Fórmula 1 siempre se usaron relojes. Mientras manejaban en las carreras usaban relojes. ¿Por qué? Porque era una herramienta. Los usaban para cronometrar, usaban sobre todo marcas como Tag Heuer o Rolex, que eran cronómetros. Tag Heuer era la marca diseñada para cronometrar en carreras, no solo en Fórmula 1, sino que en carreras en general y en la Fórmula 1. Y después de los 90, lo que pasa es que los pilotos dejaron de usar relojes en las carreras. Hoy en día no usan relojes. De hecho, si ven, es muy gracioso porque en el mono que usan tienen el reloj por una cuestión de sponsor igual y de diseño, pero ya no usan relojes en la muñeca. ¿Por qué? Porque fíjense lo que era un volante de Fórmula 1 en los años en que corría Senna, en el 88 por ejemplo. Eran volantes que no tenían tanta información y usaban los relojes de verdad para medir tiempos, para medir el combustible, para medir un montón de cosas. Eran herramientas. En cambio, hoy en día todo eso está de forma completamente medida o por el volante o por el propio equipo, todo medido con exactitud y sin tener que estar preocupándose, o incluso por una cuestión molesta, porque para un piloto es algo molesto el tema de tener un reloj puesto probablemente. Y acá entramos con esta versión específica de Tag Heuer, que es la marca que sí sponsorizaba a Ayrton Senna, también hay que decir eso, pero ese reloj trascendió el sponsor porque Ayrton Senna lo usaba todo el tiempo, lo usaba para absolutamente todo, se lo vio en un montón de lugares con ese reloj fuera del trabajo, por así decir. Y algo muy curioso también es que a él le gustaba la versión de cuarzo, no la versión automática, porque este reloj venía de ambas versiones. ¿Por qué? Porque decía que era más sencillo y que era principalmente más preciso, que es algo que hoy en día quizá no importa tanto, pero en ese momento era una herramienta, por ende le importaba que sea más preciso. Hay una cosa que seguramente cuando estén viendo este reloj les llame la atención y son las asas, con esa forma como una especie de S, podríamos decir. Él mismo decía que usaba ese reloj porque le gustaba esa asa que era muy cómoda, quedaba muy cómoda en la muñeca y no le molestaba, porque a la hora de manejar, algo que decía el propio Senna es que cada milímetro de incomodidad te sacaba una décima de cronómetro. Es algo que decía él que es un crack. Yo no podría ni decir que sí ni decir que no por una cuestión de que nunca corrieron en Fórmula 1, pero decía que esa forma que tenía el reloj era ultra cómoda, además de que le gustaba estéticamente y que tenía todas las funciones y toda la precisión que necesitaba para lo que él lo usaba. Específicamente la palabra que él usó es que era un reloj ergonómico. Y se dice que él trabajó con la marca, él trabajó con Tag Heuer para crear esa forma del brazalete que tan rara es, para que le quede lo más cómodo posible, lo más ergonómico posible. Así que ahora sí, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Me pareció muy interesante esta sección. Está muy bueno por la mezcla de diferentes personajes con diferentes épocas, diferentes tipos de relojes, con una historia particular, no solo del reloj en sí, sino que de la persona con ese reloj. Y obviamente espero que les haya gustado. Y en ese caso, espero ahí en los comentarios que me den sus opiniones de esta sección y qué otros famosos, qué otras celebridades les gustaría que traiga para un próximo video. Les mando un saludo y les agradezco un montón lo que le están dando apoyo tanto a YouTube como a Instagram y a todas las redes, así que muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Adiós.